movimientos que han ocurrido en el país, y esto viene un poco también, ¿cierto?, a dar auge a este nivel, digamos, de este material explosivo que se ha encontrado ahí en la comuna de Calbuco. Vamos a ampliar esta información en cualquier momento, pero bueno, hemos hecho contacto también con ustedes para realizar una entrevista a esta hora de la tarde. Estamos con don Juan Cárcamo, que es consejero regional, a quien saludamos. ¿Cómo está, consejero? Buenas tardes. Muy bien, gusto saludarlo, don Cristian, qué agradable nuevamente venir a su nueva casa. Nueva casa que estamos estrenando aquí en Muy bien, felicitaciones, emprendedores, qué bueno que los medios locales tengan esta oportunidad de crecer. Y eso es lo que yo creo que es muy importante, porque significa la pertenencia, la identidad de nuestra ciudad especialmente y de la región. Así que felicitaciones primero que todo, y me siento contento. Voy a pedir 3 deseos hoy día para ingresar a esta nueva esta casa, ¿no es cierto?, de 33 segundos aquí en Puerto Montt. Muchas gracias, don Juan. Bueno, entremos en materia, lo que le compete, que es el tema. Usted es consejero regional por la Democracia Cristiana aquí en la región de los Lagos, y queremos saber un poco del presupuesto, cuáles son las municipalidades que han postulado mayor a proyectos, cuáles son los que más han caído, qué municipios han ganado más y han perdido más también en esta cantidad de proyectos presentados, porque se le presenta, ¿cierto?, una propuesta al CORE, y ellos también son los que aprueban, o que definitivamente los municipios son, no sé si decir negligentes, pero no cumplen con todo, y entonces se cae ese proyecto. Mira, lo primero que hay que decir que lamentablemente el presupuesto de la región de los lagos hoy día tiene un 45% de ejecución. O sea, estamos terminando el mes de julio, estamos llegando ya a 5 meses que termine el año, y recién hoy día llevamos una ejecución presupuestaria del 45% del presupuesto de la región. Eso es muy preocupante, porque se han caído a lo menos 20.000 millones en licitaciones que nos han podido adjudicar y que que han quedado paralizadas por problemas de la empresa o de algunas constructoras y todo eso en toda la región. Y vino también a colocar una guinda a la torta de que cada municipalidad o servicio público que se presenta a proyecto al Fondo de Desarrollo Regional tiene que tener su recomendación o resolución satisfactoria RS su proyecto al 30 de junio, y eso también nos colocó una situación bastante preocupante, porque 11.000 millones de pesos no tuvieron RS del presupuesto que se aprobó en el 2018 para el 2019. Entonces estamos hablando de 30.000 millones de pesos aproximadamente que no estarían siendo ejecutados. Entonces, ¿en qué proceso estamos hoy día? En el proceso de reasignación, que lo tiene que proponer en este caso el Ejecutivo, para decir, mire, ¿sabe qué? Esta es la línea que vamos a llevar para poder tener un 100% de ejecución presupuestaria del FNR, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2019. Y en ese contexto, nosotros aquí hay dos formas de cómo se ejecuta el presupuesto. Uno, que con respecto que se habla de gastos, donde tú puedes comprar maquinaria, camionetas, camiones, etcétera, a los municipios, a los servicios públicos, etcétera. Y lo más importante es la inversión, el ítem 31 que le llamamos, donde construimos el alcantarillado, el agua potable, las postas, etcétera, donde hay una inversión real, donde tenemos que abordar los temas de congestión, etcétera, etcétera. Y ahí, ¿me entiendes?, son las dos formas de cómo se ejecuta el presupuesto. Y ahí tenemos un problema. ¿Cuáles son los municipios que se le han caído más proyectos? Hablemoslo así. Puerto Montt es uno. Lamentablemente, a Puerto Montt se le cayeron 9 proyectos en total por más de 2.000 millones de pesos que no lograron su RS. Después 600 y tantos millones Maullín, por ejemplo, de la provincia de Yanquihue, que también es muy preocupante, además porque proporcionalmente 600 millones para Maullín es una inmensa cantidad de recursos para la cantidad de población que tiene, que yo la conozco muy bien. Entonces yo creo alcalde ahí, pues. Fue alcalde muchos años, y me siento muy contento que me recuerde eso. Y después también, ¿pero a qué se debe esta caída? Por la falta de capacidad técnica. Es decir, aquí juega muy importante, ¿no es cierto?, los equipos técnicos que tienen las secretarías comunales de planificación CEPLAN. Es ahí donde tiene que estar el presupuesto, tienen que estar los proyectos, es el corazón de los municipios donde se genera, ¿no entiendo?, la parte técnica para lograr las recomendaciones técnicas. Es decir, no basta. Muchas veces en política cometemos un error de anunciar muchas cosas. Y lo anunciamos y la gente queda muy contenta con anuncios, pero eso es titular. Lo concreto es cuando tú llegas, ingresas las carpetas al Sistema Nacional de Inversiones, se le da entrega de visibilidad, estos proyectos van al Ministerio de Desarrollo Social, lo toma un sectorialista, le hace las observaciones y le puede colocar FI, que falta información, o, ¿no es cierto?, OT, que les viene organizaciones técnicas, que eso es más grave todavía, y simplemente, ¿me entiende?, si logran que los equipos técnicos logran que justificar costo-beneficio de sus proyectos,
le colocan la resolución satisfactoria que se le llama RS. Y por tanto, ¿dónde radica todo esto? Radica en los secretarios comunales de planificación de cada municipio. Ahí es donde está la falla, entonces. Y eso es un llamado de atención también a las municipalidades, a los alcaldes, que son finalmente los jefes, ¿cierto? Claro, entonces después comenzamos a comprar camiones, retroexcavadoras, y comenzamos, ¿no es cierto?, a poder, ¿no es cierto?, que no está mal eso, pero resulta que, por ejemplo, a mí en lo personal me preocupa en Puerto Montt, en el caso de Puerto Montt, por ejemplo, que hay 10.000 familias sin alcantarillado y tratamiento de agua servida. Y yo te los nombro, está Peyuco Alto, una cosa que yo no encuentro concordante, razonable, que se haya ampliado el plano regulador el año 2009 hacia Peyuco Alto, por ejemplo. Y hay donde se están construyendo. Claro, y viene un tremendo proyecto inmobiliario, pero fíjate que en Peyuco Alto, que vive parte de la élite puertomontina, y dejaron un cordón de 600 o 400 familias sin alcantarillado, con pozos negros. Ese es un sector. Tenemos todo el sector de las Cahuellas, por ejemplo, el sector también de Costa Tengo Alto, también otra cantidad de familias sin alcantarillado y tratamiento de agua servida, el sector de La Vara, el sector de Chinchín Alto. Y aquí hay un tema, ¿no es cierto?, con respecto a que tenemos que hablar de planificación. Si no hay planificación, hay improvisación. Y en ese contexto yo creo que aquí hay que señalar que la línea de la pobreza multidimensional en la región, hoy día la región de los lagos están en 34% en conectividad, en habitabilidad y servicios básicos. Es decir, tenemos 270.000 personas viviendo en pobreza multidimensional, y eso es muy preocupante en la región. En la provincia de Yanquihue, la comuna con mayor pobreza multidimensional es Calbuco, con un 41%. Entonces, nuestros municipios tienen que trabajar en torno a cuáles son las necesidades que tiene la comunidad y cómo tú vas nivelando esta cancha, porque de lo contrario, yo creo, ¿no es cierto?, que aquí simplemente no podemos no escuchar a la gente y no decir, ¿sabe qué? Estas son las prioridades: alcantarillado, tratamiento de agua servida, conectividad, congestión, etcétera. Y en ese sentido, bueno, hay el llamado de atención, insistimos, a los municipios, ¿cierto? Más allá de las promesas, tienen que tener un buen personal técnico dentro de los municipios, poder presentar estos proyectos y que finalmente sean aprobados y que no se le caigan a mitad de camino, como lo que usted ha señalado. Pero quiero llegar a algo más actual. Usted es consejero regional. Hubo un problema en la región grave, fue noticia nacional, como es el caso de Sal. ¿Cuál es la opinión que tiene usted referente? Hay un correligionario suyo que ha sido nombrado, el señor Pickering, que está a cargo del directorio de Sal, que ha sido nombrado y apuntado, digamos, a la problemática que ha ocurrido ahí. Se pide la finalización de la concesión de Sal. El gobierno ha dicho que tiene que estudiarlo, tiene que haber un debido proceso. Pero usted, como consejero regional, ¿cómo vio esa crisis? ¿Cómo lo vieron ustedes en el CORE? Y cómo ven, digamos, si es factible quitarle esta concesión a Sal. Yo parto primero diciendo que Guillermo Kipling ya renunció a la Democracia Cristiana hace muchos años. Por tanto, él ya no es militante de la Democracia Cristiana, que fue subsecretario, ¿me entiendes? Tuvo, ¿no es cierto?, mucha presencia, y fue militante de la Democracia Cristiana, pero hoy día no es militante de la Democracia Cristiana, y por tanto, en términos políticos no hay una vinculación. En segundo lugar, yo creo, ¿no es cierto?, que aquí falta fiscalización. Y yo responsabilizo al Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas es el ministerio responsable de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y por tanto, yo lo que creo, ¿me entiende?, que tiene que haber la Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene que ser un organismo robusto, un organismo efectivamente que pueda fiscalizar, y si hay observaciones y no son saneadas, tiene que informarlos como adecuadamente. Por Pero tanto, se ha dicho que no tienen las facultades, que son débiles, que en realidad... Ahí está, por tanto, porque no está robusta. Se le preguntó al superintendente, subrogante por lo demás, cuando llega a Osorno, que entregara su opinión referente a esta situación, y dijo que es como que no tuviera idea. O sea, yo la crítica que le hago al intendente, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, comienza él a hablar con la información que le entrega la empresa privada. No, pues señor, usted tiene que hablar tiene que saber qué es lo que están informando sus equipos técnicos. En este caso, el equipo técnico corresponde, ¿no es cierto?, a la superintendencia. Y ahí es lo que yo... Imagínate que en mismo Osorno se cae el puente, ¿no es cierto?, el otro, Cancura. Muere una persona. Tú sabes, Cristian, que aquí en la región no existe ni un profesional experto en puente, no está el departamento de puente del Ministerio de Obras Públicas, no existe. ¿Y qué pasa con la seremía? Ahí está, espérate. Y fíjate que también con respecto, se corta un día la ruta 5 Sur. A cargo la ruta 5 Sur es concesionada.
Hay un departamento, hay una división, hay en la región en cuanto a Comesa, al tema de la división de concesiones del MOP. No, sino que venimos acá a tomar decisiones. Aquí, el centralismo los procesos siendo el talón de Aquiles de toda esta situación. ¿Y por qué es importante? Porque yo creo, ¿no es cierto?, que aquí no puede venir el subsecretario y decir una cosa, después viene el ministro y dice otra cosa, y aquí hay un tema, ¿me entiende?, que es importante. Eso con respecto a lo público. Y lo privado, yo creo que aquí tiene que tener sanciones, pero categóricas. Yo no me atrevo y no soy quien para decir que se vaya. ¿Por qué? Porque yo creo que sí, efectivamente hay que cambiar una sanitaria, pero para eso, ante esta avalancha que tiene que irse la sanitaria, tenemos que tener una propuesta. ¿Quién va a hacerse cargo del tema? Y ese es el debate del futuro. Ahora, el intendente Harry Jürgensen ha recibido críticas de la comunidad de Osorno, pensando que él es de allá, lo ha castigado bastante. Han salido a marchar a las calles, eso continúa. Han pedido a gritos su salida de la intendencia, y me imagino que eso también causó un efecto por lo que usted decía, que al comienzo se equivocaron al tener y entregar la información que le dio la empresa privada, en este caso es SAL, diciendo que en 24 horas estaba solucionado. Después ya se alargó y finalmente se entendió que la empresa no tenía los recursos técnicos ni humanos al momento de ocurrir esta tragedia ahí en... Aquí hay que tener, bueno, todo este proceso está... ¿Cómo vieron ustedes el desempeño del intendente? Y aquí se hablaba mucho, vamos a hablar más adelante también, referente al gobernador regional, cómo cambia la figura si hubiese habido un gobernador regional, porque finalmente pareció que las decisiones las tomó Santiago, mandaron un ministro, después mandaron otro, un subsecretario. Ahí está el tema. Todo muy centralizado, pero también el intendente creo que se equivoca, y su equipo asesor se equivoca al momento de ser un vocero prácticamente de la empresa privada con lo que le iba informando. Yo creo que eso fue un error, y también fue otro error, que esa discusión, a mi juicio, que se genera entre el alcalde de Osorno y el intendente, entre el COE. Es decir, aquí también yo creo que hubo poca grandeza en poder generar y abordar este tema. Es decir, yo no puedo estar peleándome con uno con otro, porque no importa el color político que sea. Si aquí hay que actuar con una política de Estado, con una actitud de Estado, hay que tener grandeza, porque los 48.000, ¿no es cierto?, o 200.000 habitantes de Osorno, o 48.000 viviendas, estaban sin agua. Y ahora, ¿no es cierto?, Dios quiera, ¿me entiende?, que el primer día jueves que la gente estuvo sin agua, cuando se informa de esta situación, hubo mucha gente que había bebido agua en la mañana temprano. Por tanto, yo creo, Dios quiera, que no haya ningún efecto colateral. Y ahora entonces, también hay una desconfianza. Hay una desconfianza que es lógico. Yo creo, ¿no es cierto?, que aquí no hay una articulación adecuada. Segundo, yo creo que a mí me dolió mucho la forma como se llevaba adelante, porque como que habían ganas de ser protagonistas ante la emergencia. Entonces, porque más allá de quién repartía el agua, de cómo era la situación, había que resolver un tema, y le estábamos resolviendo un tema a una empresa privada. Ahora, lo otro importante que hay que destacar, consejero, y usted a lo mejor está de acuerdo, aquí el gobierno o el gobierno regional pudo haberse lucido en esta emergencia, porque aquí el malo de la película no era la intendencia ni el intendente, y tampoco el alcalde, pero se revierte todo esto cuando empezamos a ser voceros de una empresa privada, y queda entonces en segundo plano SAL, y pasa a primer plano la figura del intendente, y ahí creo que hay un error. No hay un manejo veraz o bien de la emergencia que hubo. Yo creo que lo que corresponde, a lo menos que yo me hago responsable de lo que yo voy a hacer, yo creo que aquí tiene que clarificarse los roles. Es decir, yo creo que el director regional de la ONEMI tiene que clarificar, ¿no es cierto?, cuál es el rol que constituye el COE, ¿no es cierto?, comunal, el provincial y el regional. Es decir, aquí tenemos que funcionar institucionalmente para lograr ser efectivos, ¿no es cierto?, en el ataque a la emergencia y a solucionar el problema del momento. Y ahí, ¿no es cierto?, yo creo que existieron, ¿no es cierto?, diferencias, que el alcalde de Osorno decía, nosotros queremos que nos declaren zona de catástrofe, han dicho, ¿no es cierto? Pero el alcalde no fue tan duro como su administradora, por ejemplo. Claro, yo creo que ella fue muy dura y fue muy clara también en el planteamiento, en un momento cuando hizo una crítica al gobierno regional, y en ese sentido se
sintió el golpe, yo creo, y también lo escuchó la comunidad, y en eso hizo que saliera a las calles finalmente la gente, que tuvo mucha paciencia, a mi parecer, la comunidad de Osorno. Tuvo mucha paciencia. 200.000 personas sin agua. Yo admiro los osorninos, de verdad. Y en ese sentido, jugaron con la paciencia de la gente, y ahí después finalmente la gente sale a las calles y se vio toda esta pedida de renuncia. Y ahí lo que yo digo, declaraciones más, declaraciones menos, de allá, de acá, ¿me entiendes? El problema era de la gente, el problema había que resolverlo y había que tener generosidad, alturas de mira, ¿me entiende? Grandeza para poder trabajar en conjunto la emergencia. Y eso yo vi que no hubo una articulación, no hubo, ¿no es cierto? Cada uno andaba por su lado repartiendo el agua. ¿No tuvo a la altura? No, yo creo que no estuvo a la altura, ¿me entiende? Porque yo creo, ¿no es cierto?, que más allá de que si este alcalde me cae bien, este alcalde me cae mal, o si el intendente me cae bien, me cae mal, aquí hay una situación de emergencia que había que abordar en conjunto. Y eso yo creo que no habla bien de los liderazgos que tenemos que tener en la región. ¿Qué va al debe entonces el gobierno regional referente a esta emergencia? Bueno, hablando de gobernadores regionales, hablando de esta figura, ¿cierto?, de gobernador regional, que no se sabe en caso de una emergencia tan importante como la que ha ocurrido en Osorno, cuáles son las atribuciones, porque se vio, ya le decía, la llegada de muchos ministros a apoyar, no se entendía si apoyar o finalmente a cortar el queque, digamos. Los candidatos a gobernador regional, se habla incluso de Harry Jürgensen, que dicen que podría ser gobernador regional, candidato a gobernador regional. En el caso suyo, la Democracia Cristiana, su partido, insisten en que va a ser el candidato único Vallespín. ¿Usted va a ir a pelear ese trono? ¿Cómo está eso? Yo creo que voy a aclarar lo siguiente, que con respecto al tema de la elección del próximo año del gobernador regional, esta figura que así estaba en duda igual. Claro, no, en algún momento, pero ya se zanjó. Hay un vacío legal en las competencias del gobernador regional con respecto a las emergencias, y eso tiene que resolverse en el Parlamento. Los congresistas van a tener que abordar este tema con respecto a quién va a ser el delegado presidencial o el gobernador regional, que a liderar, ¿me entiende?, los COE, va a liderar las emergencias que pasan en la región, que además nosotros estamos habitualmente a tener emergencias. Lo segundo, contestando la pregunta, yo creo que aquí los partidos políticos tienen que tomar decisiones. Y los partidos políticos tienen que tomar decisiones de acuerdo a sus directrices y de acuerdo a sus bases. Nosotros la Democracia Cristiana está en un proceso eleccionario interno que se incluye en las listas directivas comunales y directivas regionales el próximo 8 de agosto, y la elección para elegir nuestro presidente regional y presidentes comunales es el 8 de septiembre. A partir de ahí comienza la Democracia Cristiana se inicia el proceso hay un cronograma nuestro donde se va a determinar la selección de candidatos. Se señala, ¿me entienden?, ese cronograma dictaminado por el Consejo Nacional y la Directiva Nacional del partido, que el 7 de enero sea, ¿no es cierto?, la primaria convencional de la Democracia Cristiana. Y yo espero y aspiro, porque yo coloqué mi nombre a disposición del partido primero, porque así corresponde como militante, para gobernador regional, porque creo tener las competencias, creo tener las capacidades y creo tener el conocimiento de la región para competir supuestamente con Patricio Vallespín, en la cual yo tengo una diferencia con él, porque dice: yo soy candidato siempre y cuando soy candidato único. Pero yo creo que no estamos en esos tiempos. No estamos en esos tiempos de decir: ¿sabe qué? Yo soy el ungido. Yo creo que nadie es el ungido. Pero ¿a razón de qué? Digamos, porque Vallespín, bueno, fue intendente, fue diputado, se retira de la política, se va a México y ahora regresa y dice: yo quiero ser candidato, el único. Y mira, Cristian, tiene el legítimo derecho a aspirarlo. Pero también primero tiene que saberlo su casa, su familia, que es la Democracia Cristiana. Y si en la familia demócrata cristiana dicen: ¿sabe qué? Hagamos una primaria, hagamos una convención, debatamos, ¿no es cierto?, cuál es la visión que tiene Vallespín y que tiene Cárcamo con respecto al futuro de la región de los lagos, y si debatimos ahí, yo estoy disponible a eso. Y que si me gana por un voto, me gana por 5.000 votos, bienvenido, yo voy a estar detrás de él. Que yo espero efectivamente que el candidato a gobernador regional de la Democracia Cristiana sea elegido democráticamente, no solamente por los militantes, sino también por los adherentes y la gente que quiera participar. ¿Lo hizo saber usted? Es que están dentro de ellos, ya está el cronograma en la Democracia Cristiana, ya está acordado por el Consejo Nacional y tiene que ser ratificado con la nueva elección del partido. ¿Harry Jürgensen candidato a gobernador regional o Harry Jürgensen candidato a senador? A ver, yo tengo la sensación que el intendente hoy día, ¿me entiende?, está bastante abocado a su pega, está bastante trabajando, ¿no es cierto?, en el tema de pega de intendente, y todos especulamos y efectivamente él ha dicho en muchas partes que él no es candidato a nada. Eso es lo más peligroso para mí en política. Eso que dicen que no son candidatos a nada, aparte dicen siempre salen siendo candidatos porque la gente me lo pidió. Yo creo que hay que colocar su nombre a disposición. Yo tengo la sensación que Harry Jürgensen no va a ser candidato a gobernador regional y va a ser candidato a senador. Esa es la sensación que yo tengo
política, pero de acuerdo a lo que ha dicho él, que no es candidato a nada, pero eso yo lo pongo en duda porque todavía en política un año es mucho tiempo. De ser así, tendríamos que ver cuál va a ser la posición de su partido, Renovación Nacional, y finalmente sí, Santana, que es el que ha sonado y el que dijo que iba a ser candidato, finalmente llega a la papeleta. Bueno, eso es política ficción. Claro, exacto, porque como un ejemplo, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como precandidato, yo creo sería bueno, un buen candidato a senador de la Democracia Cristiana, Jaime Bertín, estuvo Gabriel Ascenso en su momento, no sé si Vallespín, ¿me entiende?, porque Vallespín también se le ha nombrado como posible candidato a senador, pero son temas de política ficción porque todavía queda mucho camino por recorrer. Tenemos que seleccionar entre candidatos a concejales, candidatos a alcaldes y candidatos a gobernador regional, así que queda mucho todavía, vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Consejero, hace poquitos días se realizó el core acá en Puerto Montt. Sí, señor. ¿Qué buenas nuevas trajeron? Yo creo que lo más importante ahí fue el análisis que hicimos como en profundidad sobre la situación de Osorno y sobre la lección que tenemos que aprender cuando pasan este tipo de emergencias. Yo creo que eso es lo primero que es destacable. Y lo segundo es que se aprobamos para Chiloé 1.000 millones de pesos para reforzar a cada municipio reforzar sus maquinarias para que puedan, ¿no es cierto?, por un tiempo mantener y adecuar sus vertederos municipales que tienen hoy día por la crisis, ¿no es cierto?, de la basura. Mientras tanto se trabaja en el proyecto definitivo de un relleno sanitario para el norte de Chiloé y para el sur de Chiloé. Yo lo que dije que sería bueno que si la Subsecretaría de Desarrollo Regional coloca recursos, el gobierno regional coloca recursos, también los municipios tienen que colocar recursos. Es decir, yo hacía el ejemplo, si traen a Pedro Fernández y me cuesta 90 millones de pesos, 80 millones de pesos, por darte un ejemplo, en Dalcahue, ese municipio, ¿no es cierto?, tiene que ser capaz especialmente de aportar también para una maquinaria. Si yo creo, ¿no es cierto?, que el municipio de Castro ha pagado no sé cuántos miles de millones de pesos en indemnizaciones por denuncia de situaciones irregulares, que no han sido regulares también, y que además, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de viajar por el mundo, hoy día los concejales andan por el mundo, ¿por qué el municipio de Castro le ha dado 240 millones y no va a colocar ninguna plata para eso? Entonces aquí tiene que ser compartido. La ley señala que los municipios son los responsables de poder de solucionar su problema de los residuos domiciliarios. Y en ese contexto el municipio tiene que aportar a esto. Y ahí yo veo, ¿no es cierto?, que hay una distorsión de las prioridades en cada comuna. Si yo veo que tengo en Puerto Montt 10.000 familias sin alcantarillado, si yo tengo problemas, ¿no es cierto?, en Calbuco de 1.200 familias sin alcantarillado, si yo veo que en Chiloé tengo la crema con el tema de los residuos domiciliarios, yo tengo que mi presupuesto, tengo que abocarlo en la prioridad. Y también la postulación de los proyectos tienen que ir en la prioridad de sacar a la gente de estos déficits de derechos básicos que es como el agua potable o el alcantarillado. Exactamente. Bueno, usted tocó un tema de los concejales por el mundo. Yo como última pregunta, antes de finalizar esta entrevista, también decirle que nosotros hicimos una columna acá de una correligionaria suya, como es Verónica Sánchez, concejal de Puerto Montt, y hoy es funcionario también paralelo, que la ley no lo prohíbe, pero éticamente no se ve bonito, que está en Purranque, que es una municipalidad también, está ahí un alcalde demócrata cristiano, como es el señor Barría, y se dice que el municipio de Purranque es una caja pagadora del partido y los que están afines al señor Vallespín. Usted me lo podrá contestar si es así o no, porque usted pertenece a la Democracia Cristiana. La información que nosotros hemos tenido es eso, y eso queda comprobado con que Verónica Sánchez tiene un muy buen cargo, con muy buena plata, pagada en ese municipio y abandonada las funciones de concejal aquí en Puerto Montt. Yo lo primero que quiero decir es que el alcalde de Purranque es un excelente alcalde, es un líder natural, un líder que ha logrado, ¿no es cierto?, tener una tremenda mayoría, y creo, ¿no es cierto?, que ha ido conduciendo su comuna adecuadamente y ha dado los énfasis en los temas que Purranque necesita. Lo primero que quiero destacar, ¿no es cierto?, y que nunca ni un alcalde es caja pagadora de ningún partido político, ojalá que eso pase. Eso es importante. Lo segundo, yo creo que cuando uno se presenta ante la gente y quiere ser su representante, uno no solamente tiene que parecerlo, sino que serlo, o serlo y parecerlo a la vez. Es decir, ¿por qué? Porque yo tengo que ser representante. Yo sé que muchos se enojan cuando yo digo, ¿no es cierto?, y levanto la voz porque la gente tiene necesidades. Yo tengo, ¿me entiende?, la libertad absoluta, y ese es mi gran patrimonio, de poder decir, ¿sabe qué? Yo represento a la gente.
Y ese concepto básico, importante, democrático, tú tienes que ser fiel a tus electores. Entonces yo creo que Verónica aquí debiera, ¿no es cierto?, tener una reflexión y decir, ¿sabe qué? Yo opté por ser concejala de Puerto Montt y voy a tener que morir con las botas puestas y voy a volver al lugar que corresponde, ser concejal y representante de los electores de Puerto Montt. Porque el Ceremi Vivienda, por ejemplo, abandonó sus electores. Sí. Ese, claro, Rodrigo Wanray abandonó sus electores. A él lo eligieron por 4 años de concejal de Puerto Montt y por un cargo público de confianza, ¿me entiendes? Abandona a sus electores y hoy día es Ceremi Vivienda y anda en todos lados como Ceremi Vivienda y es candidato a todo. Entonces también yo creo que no es empatar este tema, sino lo que estoy diciendo, el concepto de cuando tú eres elegido, respeta a tus electores que te eligieron y cumple tu mandato. ¿Por qué yo quiero ser candidato a gobernador regional? Porque la ley señala que yo no debo renunciar a Core. Si yo pierdo la elección, yo sigo siendo Core. Por tanto, yo me ofrezco y me pongo a disposición para ser elegido por la gente. Y si la gente dice democráticamente que no, yo sigo haciendo mi pega de Core. Y lo voy a seguir haciendo, se enojen algunos, se molesten otros, pero yo voy a seguir diciendo que aquí los déficits de la gente son importantes. La congestión de Puerto Montt es brutal. La situación urbana es brutal. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Y ese es el debate que viene para adelante. Las calles de Puerto Montt. Las calles, los hoyos de Puerto Montt. Exactamente. Bien, consejero, queremos darle las gracias por haber venido a conversar a los estudios de 33 segundos. A ustedes, nuestros seguidores, les invitamos a compartir esta entrevista y reiteramos esta noticia que ha habido en Calbuco, donde se ha encontrado en una casa habitación en el pasaje de Tabón bastante material de explosivo, también armamento. Carabineros trabaja ahí, el departamento de la Bocar, y también Operaciones Especiales está presente en el lugar. Nosotros, como decimos siempre, si la noticia lo merita, volvemos a tomar contacto con ustedes. Muchas gracias, buenas tardes, consejero. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes. ¡Llega el verano! La lluvia ya llegó, hora de una revisión. Neumáticos y frenos para ir sin preocupación. Baterías y más. Barato, ¿eh? Buen precio y calidad. La lluvia no es problema con León. Conoce más en león.cl.